going now. Bienvenidos, excelente tarde para todos. Un gusto tenerlos un sábado más en esta clase de la historia, la evolución del rock en Guatemala. Mi nombre es Juan Pablo y los estaremos acompañando hoy hasta las 5:30 de la tarde con un súper invitado, un bajista que ha dejado historia y sigue dejando historia y lo que viene para nuestro invitado el día de hoy. Entonces, amigos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de la historia, la evolución del rock en Guatemala. Y recuerden, aquí no solo escuchamos música, analizamos, vivimos y hacemos historia. Pero bueno, vamos a presentar a nuestros panelistas estrellas. Vamos a presentar de primera mano a Pierre, historia del rock. Pierre, bienvenido. Excelente tarde para vos, Pierre. Muy buenas tardes, Juan Pablo, muy buenas tardes, compañeros. Gracias por un sábado más. Gracias por un sábado que creo que va a estar lleno de historia, que es lo que nos interesa, es siempre tener en cuenta pues esta música divina, la que nos gusta a todos nosotros. Un gusto saludarlos, muy buenas tardes. Bienvenido, Pierre, y gracias, como Gracias, siempre, Juan por Pablo. sus reportes. Vamos a presentar, señores, al doctor del metal, Roberto Blanco González. Blanco, bienvenido a la historia y la evolución del rock nacional. Vamos con Blanco. Hola, camarón con cola. Buena tarde a todos y a todas los que se están conectando. ¿Qué más les puedo decir? Es un verdadero placer el estar nuevamente en la cuarta temporada, la segunda clase de la historia y la evolución del rock en Guatemala. Hoy contamos con un invitado súper especial que ha marcado historia, ha hecho historia y sigue haciendo la historia en el rock en Guatemala con su talento en el bajo. Así que para todos, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Excelente. Bueno, vamos a hablar de primera mano la tarea, Blanco y Pierre. Por favor, quiero que me den sus comentarios de la tarea que estuvieron subiendo
en el transcurso de la semana. Adelante, Blanco. Fíjate vos que yo estuve estudiando, analizando, escuchando los conceptos que dieron, pero quiero decirles algo. No quiero buscar protagonismo ni hacer cosa por el estilo de extendernos aquí del porqué de la letra, cómo fue de la letra, porque eso sería robar tiempo al curso. Entonces, todos los trabajos están excelentes, todos los puntos de vista están maravillosos, pero si tú quieres saber la historia de por qué se escribió esa rola, sígueme mañana a partir de las 20 horas en mi Facebook, Blanco González Arévalo. Ahí estaré haciendo un en vivo y estaré hablando de todo el contexto de por qué hice esa rola, por qué hay cosas extrañas en la canción, que no quiero robarle tiempo al invitado, ni mucho menos a usted. Entonces los invito mañana a partir de las 8 de la noche en mi Face Live, Blanco González Arévalo, ahí me encuentran y ahí voy a dar todos los pormenores con todo el contexto necesario para que no solo quede, porque hay muchos conceptos y algunos dieron en muchos factores que también contribuyeron a la creación de esa rola. Excelente, Blanco. Aunque sea un adelanto, no nos puedes dar un adelanto. Es demasiado complejo, porque algunos lo interpretaron desde el punto de vista religioso, un poco alejado de la realidad. Otros lo pusieron desde el punto de vista de la moral, algo por ahí va. Entonces, pero el contexto de cómo estaba el creador de esa letra en ese momento y por qué la hice, eso sería dar todo un contexto anterior y eso me daría por lo menos unos 20, 25 minutos. Okay. Y no quiero robarle eso a Bobby. Perfecto. Pero bueno, antes vamos a agradecer también a los personeros de cursos libres, a la Magister María de Rosario Espinosa, que también nos permite estar este camino que hemos tomado con Blanco, Pierre y mi persona para poder compartir y disfrutar la música. Adelante, Pierre. Gente, pues también muy interesante los trabajos que estuvimos viendo con los videitos por ahí. Gracias por el análisis y por cumplir con la tarea. Recuerden, queridos compañeros que están recibiendo el curso, que las tareas ayudan para el diploma que se entrega a fin de curso. Solamente. Exacto. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a ir directamente a hacer la presentación de nuestro invitado. Como indicaba Blanco, bajista, es parte del movimiento, de la historia, de la evolución del rock en Guatemala. Pero bueno, vamos a hacerle como se lo merece. Tenemos una introducción, la cual vamos a ver y ustedes se darán cuenta quién es nuestro invitado. Vamos. Hoy nos acompaña un músico que ha dejado huella en el rock de Guatemala. Bajista con potencia, identidad y evolución constante. Ha sido parte de proyectos importantes como Espumato, explorando sonidos y propuestas dentro del rock nacional. Y actualmente sigue activo en la escena con bandas como Lega y Age of Insanity, manteniendo viva la energía del metal y del new metal en Guatemala. Señores, en cursos libres de la historia y la evolución del rock en Guatemala, recibamos con un fuerte aplauso y la bienvenida, como nuestro invitado se lo merece, Bobby Melén. Bienvenido Bobby. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Juan Pablo, Pierre, Blanco, a todos los que nos acompañan, un gustazo estar por acá con ustedes y poder tomarnos un tiempito para poder hablar y aprender mutuamente, ¿verdad? Porque también vengo con la mente abierta a aprender un poquito y conocer lo que ustedes están haciendo acá en este curso. Me parece súper interesante la idea y poder aportar desde mi experiencia en el metal guatemalteco, ¿verdad? Y que podamos tener diferentes opiniones y diferentes puntos de vista.
Excelente, Bobby. Bienvenido. Adelante, Flaco y bien. Gracias, Bobby. Bienvenido aquí a la historia y la evolución del rock, la temporada 4. Gracias, es un inmenso placer que hayas aceptado la invitación. Pero para darnos el sabor que necesita la audiencia, ¿quién es Bobby Melen? Bueno, Bobby Melen es primero es una abreviación de mi nombre, ¿verdad? Desde que tengo más o menos como 12, 13 años, yo me llamo Roberto, al igual que vos, tocayo, ¿verdad? Yo sé. Y realmente, pues Bobby me lo impusieron, ¿verdad? Ahí en el colegio, y así se quedó a lo largo del tiempo. Melen es la abreviación de mi apellido. Muchas personas, pues, de primas a primeras, mi apellido les es un poquito difícil de pronunciar. Entonces, mucha gente opta por decirme Melen, ¿verdad? Entonces, así es como surge el nombre de Bobby Melen, que ahora he adoptado un poco como medio seudónimo artístico, ¿verdad? Porque es así como todo el mundo me conoce en la escena. Pero, pues, tengo bastante tiempo ya de estar trabajando en el metal guatemalteco. Inicié mi primera producción musical fue a los 16 años, yo ahorita tengo 40, así que ya 25 años más o menos en este rollo del metal y de no desistir, ¿verdad? Porque creo que es una carrera más de persistencia, ¿verdad? Que yo creo que esa es la parte más compleja en esto. Ya 25 años de estar ahí en la lucha y sacando múltiples proyectos, ¿verdad? No parando. He tenido la oportunidad de participar en proyectos desde la guitarra, pero yo inicié mi participación en el metal guatemalteco como guitarrista en una banda que se llamaba Bada. Nosotros grabamos un disco. En esa época trabajamos directamente con la marca, ¿verdad? Pero cuando la marca no nos había dejado vendidos a medio camino, porque realmente la marca fue una radio que cuando pues era más coherente con nuestros principios a como lo es ahora, pues apoyaba muchísimo al metal y atraía la inversión de muchas marcas, ¿verdad? Entonces mirabas comúnmente festivales y artistas internacionales que venían de diferentes escenas. Recuerdo que la marca te podía armar un festival con Animal, con Mago de Oz, con Rata Blanca, etcétera, ese calibre de artistas. Entonces empecé como guitarrista en Bada. También la verdad nunca he sido un músico cerrado y he trabajado en diferentes géneros musicales también. Tengo un disco de música electrónica, me gusta también la música electrónica, es un disco de trip hop, no sé si conocen artistas tipo Tricky, tipo Massive Attack, tipo Portishead. También tengo un disco así. También experimenté en el punk pop, ¿verdad? Y luego desde el año 2014 más o menos a la fecha empecé, o sea, realmente llevo poco tiempo, solo como 10, 12 años de estar tocando el bajo. Y realmente el bajo se volvió mi instrumento principal. Hoy en día en los proyectos en los que estoy colaborando, ¿verdad? Sí es desde el bajo, que es un instrumento súper interesante. Si quieren, ahí vamos a ahondar un poquito más en qué implica desde la óptica del músico abordar una canción como bajista, como guitarrista. Y ahí el Flaco nos podrá contar cómo es desde la parte lírica, vocal, ¿verdad? Es totalmente distinto. Entonces, sí, ahorita ya bajista desde hace 12 años aproximadamente, trabajando en proyectos exclusivamente del metal. Ahora sí, ya solo en el metal me estoy moviendo. He trabajado en proyectos como Espumato, Lega, que con Lega ahorita tuvimos la posibilidad de participar para un puesto en el Wacken en Alemania, y nos vamos para Nicaragua, perdón, para Honduras, ahorita el 2 de mayo, para la competencia centroamericana. Ahí a ver qué pasa con eso, pero explicar eso también. Y también trabajando mucho con un proyecto que se llama Age of Insanity, que es el proyecto con el que estoy trabajando ahorita, pudiera decir como principal, ¿verdad? Pero realmente le meto amor y pasión a todo lo que hago, ¿verdad? Entonces, ahí con Age of Insanity también creciendo mucho. Hemos tenido la oportunidad de viajar al extranjero, de conocer otros países con la música, que creo que ese es uno de los sueños que uno como artista tiene. Así que eso es un poquito acerca de lo que he estado haciendo últimamente. Yo recuerdo, Bobby, que te vi una vez tocando en el Parque de la Industria, donde había una chava vocalista, estaba el Mosca en el bajo, y creo que vos estabas en la guitarra. ¿Qué grupo era ese? Fíjate que ese es un proyecto que tuve que se llamaba Botón de Pánico. Ya.
Botón de Pánico era ese proyecto que les digo de pop rock, ¿verdad? Tipo funk. Justamente tengo entendido que el Mosca trabajó con voz bajos, ¿verdad? También. Sí, por supuesto. Muy buen bajista, muy buen bajista. No, es un tipazo. Pues con el Mosca trabajamos ahí en Botón de Pánico. Fue un proyecto liderado por una chava llamada Sonia Villagrán, muy buena vocalista. Y ahí justamente fue de las primeras experiencias cuando trabajé con el batero de Esfumato. Ahí conocí a Juanchito. Juanchito. ¿Te recuerdas de Juanchito cuando llegamos? Sí, por supuesto. Muy buen baterista. Sí, entonces tocábamos en ese proyecto, Botón de Pánico. Lanzamos un disco, se llamaba Paraíso Sintético. Fue como el inicio de toda esa sensación de plasticidad que empiezan a generarse en la humanidad como tal y se vuelve un poco superficial, como el contacto ya no es ese contacto humano, sino ya es a través de pantallas, ya es a través de chats. Entonces, Paraíso Sintético, pues gustaba un poquito hablar acerca de eso, ¿verdad? Una crítica al avance de la tecnología y a la deshumanización de la sociedad. Muy buen punto, eso es lo que se está viviendo actualmente. Sí. Exacto. Si me lo permiten, va a ser una breve pausa. Perdón, Pierre. Solo quiero saludar a los amigos, a los estudiantes que están conectados así rápidamente. Saludos para Álvaro Batres, saludos para Mike Hernández, Nefes Pineda, está por ahí. Ade también, Cristian, Alex Tawin, Mike, ya lo dijimos, Dora Escalante y muchos más que se están conectando. Adelante, Pierre, por favor. Vale, 25 años en la escena del rock y de metal guatemalteco, ¿verdad? ¿Cómo has visto? ¿Has visto cambios dentro de esta escena? En tu punto de vista, ¿ha madurado? ¿Se mantiene todavía en una zona? ¿Bajó? ¿Cómo has visto esa respuesta del público y toda la escena en sí? Bueno, mira, considero que cuando, por ejemplo, te digo yo empecé a participar en todo esto en el año 2000, más o menos. Es cuando empiezo a trabajar en esto. Pues, como les decía, la marca y pues sí generaba, ¿verdad? Un movimiento, estaba muy fuerte, Bohemia Suburbana, Viernes Verde con su festival de la Garra Chapina. Recuerdo que había movimientos como el Metal Abuso y todos estos ya un poquito más alternativos, pero sí teníamos eventos masivos, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir es que pues, siempre han habido propuestas musicales y en esa época pues creo que las aspiraciones eran distintas, ¿verdad? Era llegar a sonar en la marca y eventualmente utilizar eso como plataforma para poder llegar a más personas. Luego se perdió ese espacio, lastimosamente, para la escena. Y creo que hubo un pequeño bajón, esa es mi percepción, mi humilde opinión, no de producción ni de calidad, sino como de presencia, ¿verdad? Creo que hubo un periodo de silencio, que luego pues poco a poco se fue reactivando, ¿verdad? Creo yo que con las redes sociales, pues que ahora, si sos lo suficientemente capaz para poder ser autosuficiente en muchas áreas, creo que puedes liderar un proyecto desde la parte musical, ya grabándote a vos mismo, utilizando las redes sociales para poder publicitar tus proyectos. Entonces creo que a través de eso pues sí se empezó a tener una mayor presencia de la escena nuevamente, y te puedo decir que hoy en día el movimiento está creciendo, ¿verdad? Creo que por ejemplo eventos como el Metal Masters, que ya va por su 5ª edición, está empezando a hacer otra vez ese evento masivo de metal que necesitamos, ¿verdad? Los músicos que estamos en esto para poder llevar nuestra música a más personas, ¿verdad? Yo creo que espacios como esos son los que hacen falta, ¿verdad? Y es bonito ver que ya el metal, que pues es un género muchas veces olvidado por la colectividad, ¿verdad? Yo sé que somos pocos, pero locos, ¿verdad? Pero al final somos pocos. Ya se están armando eventos de 1,500 a 2,000 personas de música nacional, ¿verdad? Entonces eso es algo muy esperanzador para nosotros que andamos en este rollo. Bobby, ¿crees que si apareciera imaginariamente una radio con el potencial de rock, tal vez un poco mejor todavía que la marca, funcionaría en esta época? Bueno, no sé porque el tema del internet cambió completamente el negocio, ¿verdad? Ya el negocio como lo concebíamos hace 20 años
ya no es así, ¿verdad? No sé si una radio como tal, yo creo que la radio pues sí sigue siendo un medio que tiene un alcance grandísimo, ¿verdad? Creo que si hubiera una radio, pues los que estamos en este rollo la buscaríamos, buscaríamos escucharla, buscaríamos el poder ser parte de ese movimiento, pero creo que también pues el metal como tal, como tiene estas connotaciones, el metal es variado, ¿verdad? El metal puede ir y puedes hablar desde temas esotéricos, temas de ocultismo, puedes hablar de temas políticos, o sea, es súper variado el espectro. Eh, no sé si marcas, por ejemplo, quisieran inyectar plata al movimiento, pero no sé si exactamente una radio es lo que necesitamos, ¿verdad? Pero creo que ayudaría, ¿verdad? En el proceso. Sí, yo pienso que el asunto ahora, como lo han dicho los grandes grupos de rock como Sepultura, en realidad lo manejan los algoritmos. Entonces la música tiene que ser creada en base a los algoritmos. Porque si en los primeros 15 segundos, que es lo que la juventud escucha o mira de un video, no capta su atención, lo pasan de largo. Porque la juventud ahora es concreto, inmediato y captarlos, que es lo que hace la música que está pegando, con otro, por supuesto, que no es rock, pero esos primeros 15 segundos capturan a la población. Entonces yo creo que las bandas de rock tenemos que acomodarnos a que esos primeros 15 segundos captar la atención del público. Ya no podemos hacer aquellas introducciones esotéricas que duran 5 minutos de introducción, porque la gente se pierde, lo oye 3 segundos y dice no me gusta. Entonces yo creo que sí sería una manita de la radio, pero básicamente es el músico que tiene que entender cómo funciona ahora el negocio musical. Ya no hablemos de la industria musical, sino el negocio musical, cómo funciona para poder venderlo al público. No, y ese punto que tocas es muy bueno, porque a veces uno como músico se encierra en la parte creativa, en esa experiencia espiritual, si lo quieres llamar así, de crear música. Y entonces yo vengo de una cultura donde yo sí tengo la paciencia de escuchar, por ejemplo, ahorita justamente el viernes de la semana pasada estuve en Ciudad de México y vi a Dream Theater, ¿verdad? Dream Theater es de mis bandas favoritas, yo soy súper fan de Truchi, de Porno y todos ellos. Y yo sí tengo la paciencia, por ejemplo, ellos tocaron Change of Season, que es una de sus rolas más icónicas y dura 24 minutos. Claro. Yo sí soy capaz de sentarme y apreciar eso o escuchar alguna rola de, no sé, de Rare Earth, ¿verdad? Que dure 20 minutos o Iron Butterfly, o sea, todo ese rollo, yo tengo la paciencia. Pero entiendo también que como músico, si bien es cierto, esa parte es esencial y creo que es el motor que te debe guiar para poder crear alguna obra artística, también creo que ignorar la parte del negocio musical no te va a generar los resultados que posiblemente pudieras esperar. O sea, si tu idea es hacer música para poderte expresar, está bien, creo que no tenés que seguir ningún canon. Pero si tu idea es de alguna forma comercializar la música, que ojo, comercializar no significa necesariamente comprometer tus ideales y propuesta. Creo que puede ser auténtico, pero siendo consciente de que el negocio de la música existe, que el negocio de la música dicta muchas de las líneas, ¿verdad? Como las que vos decís, ¿verdad? Es cierto, por ejemplo, y ahorita que estamos trabajando con Age of Insanity, sí tomamos en cuenta mucho de esto, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ahorita acabamos de lanzar nuestro último sencillo hace un par de semanas que se llama Eclipse, y justamente internamente en la banda teníamos una discusión de la intro, qué tan largo teníamos que esperar para que reventara, porque justamente pensamos en si esto lo volvemos un TikTok o lo hacemos un reel de Instagram, ¿será que la gente va a esperar esos 15, 20 segundos? ¿O van a verlo, van a decir, qué raro, no me interesa y pasaron de noche? Entonces sí, yo creo que podés ser auténtico, pero creo que tenés que ser consciente, ¿verdad? De que hay un negocio, si tu idea es comercializar, por supuesto, que tienes que adaptarte un poquito a esas cosas, y los músicos pues no siempre estamos dispuestos, ¿verdad? Porque pues hay un ego ahí que muchas veces tenemos que sacrificar, ¿verdad? Que esa es la parte más difícil. No, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, porque recordémonos que vos mismo dijiste, tenés 40 años, pero el público para el que está dirigido la música ahora son de 18, 19, 20 años. Entonces ese público es un poco más intolerante, desesperado, quiere las respuestas así inmediatas.
Si vos vas a dar un resumen de algo, no esperan que te prolongues, que hagas una introducción, que hagas un prólogo, no quieren ya el efecto. Algunos de ellos hasta se adelantan la rola para ver en qué termina, porque así es la juventud. Yo trabajo mucho con jóvenes y así es. Entonces vos diste en la clave que el músico no tiene que sacrificar sus ideales o sus conceptos personales para hacer música. Pero ahí viene el concepto, vos estás haciendo música para ser escuchado o para escucharte vos. Porque si es para que escucharte vos, pues tardarte una rola de 1 hora o hacerla por fases. Pero si es para público, tiene que tener un poquito de flexibilidad tanto el músico como el auditorio, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas. No, y Porque, por fíjate ejemplo, que, vos mencionaste Iron Butterfly, Rod Air, yo te digo Yes, con Close to the Edge. Chica, ¿cómo no va a poder apreciar uno 30 minutos o la guerra de los mundos de Yes, ¿verdad? Pero Por Dios. eso se lo pones a los jóvenes y se quedan. no, Adelantalo, te dicen nada. Sí, no, así estaba. El otro día estaba con un amigo y le pongo, mira, escucha esto, el disco Animals de Pink Floyd, ¿verdad? Que es una temática y secuencia de cada tema. Y me dice, pero ¿a qué horas empieza la música? Qué aburrido ese guitarrista. Tiene 19 años, no podía esperar más de él, ¿verdad? Voy a esperar, sí. Pero fíjate que es justamente eso. Yo creo que nosotros tuvimos la suerte de poder vivir en ambos mundos, creo, ¿verdad? El mundo donde tenías que ser paciente, inclusive hasta para escuchar la música que te gustaba, porque yo recuerdo estar esperando en mi casa con un cassette con el dedo en el botón de record de la grabadora de la para casa, grabar. esperando que el conductor nos echara una guasa antes del final de la rola y grabarla, ¿verdad? O sea, tenías que ser muy paciente. Creo que teníamos eso, cultivábamos la paciencia. Hoy en día, como todo es tan inmediato, ¿verdad? Creo que no estás dispuesto a esperar absolutamente nada. Entonces sí, a mí, por ejemplo, me pareció súper interesante. Hace unos años en Antigua trajeron no sé si ustedes conocen a un bajista súper famoso que se llama Víctor Buten. Sí, por supuesto, es un monstruo. Víctor Buten es la ley en el bajo. Y bien interesante la clínica, el chavo es así un monstruo, para mí de los mejores bajistas del mundo. Y en la parte del conversatorio que se tuvo, habían preguntas y respuestas, y hubo una pregunta que me gustó muchísimo, y me gustó muchísimo su respuesta también. Y le preguntaron a Víctor, mira, de todo lo que has aprendido en tu larga carrera, ¿qué conocimiento que tienes ahora te llevarías al principio de tu carrera musical? Y el cuate se quedó así como, wow, qué buena pregunta, no sé, déjame pensar. Y el chavo dice, bueno, si yo pudiera llevarme algo que sé de ahorita al inicio, sería mi conocimiento del music business, del negocio de la música. Es entender el negocio de la música, porque creo que me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza, hubiera podido ser más eficiente con el manejo de mi proyecto, hubiera podido ganar mucho más dinero, pero como toda esa curva de aprendizaje la tuve que pasar sin conocerlo, hoy por hoy, te lo digo después de ya de 30 años de carrera, pues sí, ya soy una persona solvente, pero llegar a esa solvencia sí me costó. Entonces me pareció súper interesante que alguien con tanto talento, innato y monstruo, perciba que lo más importante que él tiene ahora es su experiencia del negocio como tal. Entonces sí es bien relevante para lo que estamos hablando, porque creo que el músico guatemalteco nos hace falta el dejar un poco atrás esa idea de si sos comercial, está siendo falso, y entender que el negocio de la música es un negocio y que podemos adecuarlo, ¿verdad? Y que la creatividad no tiene ese límite, no te encasilla en absolutamente nada. Correcto. Solo para aportar algo, acordémonos que también ahora en estos tiempos ya, por decir algo, el nombre de Guerreros del Metal o el nombre de Lega se convierten en una marca. Al final es una marca que tenés que defender, que tenés que ponerte la playera negra de la banda, y también el tema del streaming, de los cambios, de todo. Y la generación de nosotros que vivimos los 80s, 90s, fue una época de cambios, como dice Roberto, que teníamos que esperar que el locutor se callara para grabar los cassettes encima de otras rolas, ahí íbamos. Pero antes, cuando uno iba a comprar tu cassette, uno escuchaba todo el cassette. Y eso ha cambiado. Ahora, los jóvenes de ahora se van directamente a la canción que les gusta. No están escuchando todo el material. Exacto. Es como te digo, es una generación más ansiosa, una generación rápida, veloz,
en el cual si querés dar una explicación tenés que ser muy conciso, no como antes, al menos a mí como soy catedrático universitario, también catedrático diferente, es de enseñarles trocitos 1, trocitos 2, para que aprendan y no se les olvide, ¿no? Ellos quieren de una vez la licenciatura, la maestría y el posgrado, lo quieren de un solo, aunque no entiendan ni madre, va. Pero así lo quieren ellos, así lo quieren ellos. Entonces sí, vos diste en el clavo también de que nosotros tenemos que ser flexibles pensando en qué queremos hacer con nuestra música, porque fíjate, antes los compradores de material en físico, ahora son pocos. Por más que hagas un vinilo, no vas a vender más de 50, de 100. En Guatemala no vendes más de 50, 40 discos. Entonces, tenés que pensar que lo vas a comercializar en las plataformas. Y en las plataformas, pues es lo que te digo, a los 15, 20 segundos, que son los básicos, ya sea en video, en streaming o en lo que hagas, ellos tienen que capturar la atención de esa juventud. No, y por ejemplo, una de mis bandas favoritas es Tool. Por ejemplo, Tool es una banda que complicadísima. Es complicada, es bien esotérica, bien hasta científica, ese rollo del código de Fibonacci. Pero al punto que yo iba es que inclusive, por ejemplo, Tool, que es una banda icónica, se resistía por un tema conceptual y de principios a estar en plataformas de streaming, ¿verdad? Hasta el año 2019 Tool entiende que esa es la única manera en la que vas a poder llegar, ¿verdad? Porque el material físico se volvió ya algo de coleccionista. Obsoleto, sí. Ajá, ya es algo que yo ahorita estoy empezando a comprar vinilos, imagínate, de las bandas que me gustan, pero por un tema más que nada de ser fan y de colección. Como, de colección, ¿verdad? Pero, y la razón por la cual Maynard James Keenan, que es el cantante de Tool, se negaba a que la música estuviera así, es porque él decía que él las canciones como tal las había concebido en un conjunto, ¿verdad? Él no había escrito las canciones de manera individual, él no había lanzado singles, sino que él había lanzado un disco, que el disco era en sí conceptual y que era una línea que cada una se concatenaba con la siguiente y armaban una historia entre sí, y entonces él decía que era una falta de respeto para la obra artística el que alguien pudiera venir y agarrar rolas de Tool y decir, ahorita quiero Sober, y ahorita voy a agarrar a Enigma, y luego voy a agarrar Schism, y luego agarro Parábola y Parábola, y luego, o sea, como que hacer mi playlist, ¿verdad? Entonces él decía que iba en contra de lo que él conceptualmente quería, pero luego tuvieron que ceder, ¿verdad? Ahora Tool está en streaming y así es, ¿verdad? Lo que sí es interesante de Tool es que los vi el año pasado, por ejemplo, en vivo, y ellos, por ejemplo, no te dejan filmar, ni tomar fotografías, ni video, ni audio de nada de lo que está pasando. Las artes visuales que maneja la banda son fantásticas y hasta tienen una página directo a las artes visuales, Roberto, Bobby. Tengo entendido que sí, ellos trabajan sus artes visuales. Bueno, el guitarrista Adam Jones es un chavo que trabajó en la rama del cine, ¿verdad? Él es diseñador de 3D y creo que de plástica también, porque él trabajó, por ejemplo, en películas como E.T., en Jurassic Park, ¿verdad? Haciendo algunas maquetas, pero el arte y todo el concepto esotérico de Tool lo hacen a través de un chavo pintor psicodélico de los 60, 70 que se llama Alex Gray, ¿verdad? Que tiene, es que este es el autor de toda su imagen, ¿verdad? Pero sí, en vivo son una pasada, la verdad. Una gran banda ahí de los 90s. Tool viene del año de 1990, si no estoy mal, o 91, no, del 90 inicia. Más o menos. Por ahí. Más o menos. Sí, pues y escuchar a Tool es un viaje, pero ¿cómo le enseñas eso a un joven que es un disco conceptual? Cuando el joven lo que busca es un tema que le guste. Eso se llama educar a la juventud, y la juventud no la estás educando, la juventud la están manipulando. No, y definitivamente creo que esa es una lucha que tenemos hoy en día los artistas. Yo creo, y eso, por ejemplo, Blanco, con lo que hablábamos antes de tener que adecuarnos a las circunstancias, es parte de lo que, por ejemplo, hoy en día, algo que al menos yo ya entendí, es que tal vez hoy en día ya no es tan rentable lanzar un disco, por ejemplo. No es rentable. Ya no, o sea, puedes agotar todos tus esfuerzos y invertir, ¿verdad? Porque es un platal el que tenés que invertir para grabarte tus 8 o 10 rolas. Y al final, ¿qué pasa en redes sociales? Vos venís y sacás un disco, lanzás tu sencillo, lanzás el segundo y luego se acabó,
¿verdad? ¿Y qué pasa? El día que dejas de publicar de tu música, pues ya no sos tan relevante. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, con bandas como Age of Insanity y Lega, por ejemplo, estamos trabajando bajo el formato de single, ¿verdad? Tenemos un disco que ya existe, se llama Rituals, que es el que vamos a lanzar este año, pero realmente estamos aprovechando toda esa música para poderla sacar en modo de sencillos y tal vez al final hacer un compilado, ¿verdad? Porque pues al final sí queremos hacer algo, ¿verdad? Pero realmente no lo queremos. Es lo que casi todas las bandas están haciendo ahora. Lanzan un sencillo, luego otro, al final del año tal vez el compilatorio de todos los temas. Exactamente, esa es la idea y así es como estamos trabajando justamente porque pues hoy por hoy creo que ya no es tan buena idea el que aspires a grabar un disco completo, porque es caro de producir, se te acaba el contenido rápido, en redes sociales tenés que estar activo y tenés que estar proponiendo algo todo el tiempo, y eso, ¿verdad? Creo que puedes dirigir tus esfuerzos mediante singles, ¿verdad? Como para poder llegar a la gente y estar en boca del público, ¿verdad? Que al final eso es lo que querés, ser relevante, ¿verdad? En la escena, porque hoy por hoy así es como se maneja el negocio, justamente, el ser relevante en redes. Ok, yo tengo una pregunta para vos, Bobby. Yo me quedé muy impresionado que ustedes eran prácticamente un grupo desconocido cuando llegaron a ensayar allá al estudio con el Fumato, ¿te recordás? Que tanto así yo nunca recomendaba en mi página, en mi muro, a ninguna banda, porque tendría que ser algo súper especial para que yo dijera que eran buenos, ¿verdad? Entonces, cuando los escuché a ustedes, fue la primera banda que yo en el estudio promocioné y los invité a que escucharan a Esfumato, ¿te acordás, verdad? Sí, me acuerdo. Entonces, ¿qué pasó con Esfumato? ¿Cómo se formó Esfumato y por qué desapareció Esfumato? Esfumato se esfumó, vamos a decir. Consumió. Mira, se consumió. No, mira, fíjate que Esfumato surge, como les conté al inicio, tenía una banda, cuando tenía como 16 años, se llamaba Bada. Hicimos un disco que lo pueden encontrar en streaming, se llama Into the X, se llama el disco. Es un disco que grabamos en Soundhouse Studios con Wich Ortega, no sé si lo ubicas. Wich Ortega es uno de los productores que trabajó en los 90s, principios de los 2000 con bandas como El Flujo, Malacates y sí, más que nada como más pop rock. Sí, lo conozco. Pero, con el Wicho trabajamos ese disco y pues tuvimos Bada. Y el segundo disco que estábamos empezando a componer de Bada, pudimos únicamente componer 2 canciones, ¿verdad? Porque la banda al final pues ya se desintegró. Y una de esas canciones se llamaba Esfumato. Y en esa banda fue bien curioso porque en esa banda el bajista, que se llama Fausto Dávila, el Chuy, no sé si te recuerdas, Blanco. Sí. El Chuy era el bajista de esa banda y yo era el guitarrista de Bada. Años después decidimos, platico que Chuy es de mis mejores amigos, decidimos hacer una banda, pero le dije, mira, ¿sabes qué? Hagámoslo interesante. ¿Por qué no te pasas vos a la guitarra y yo pruebo el bajo? Solo para ver qué pasa. Y entonces empezamos a trabajar Esfumato como una continuación de Bada, ¿verdad? Entonces ahí es donde surge Esfumato como tal. Y luego empezamos a trabajar Esfumato como un trío, ¿verdad? Era solo Juancho Lemus en la batería, bajo y guitarra. Siempre fue 100% instrumental progresivo. Luego tuvimos la incorporación de excelentes músicos, Tulio Cruz, aquel es batero de Artífice, estuvo trabajando con Fortuna Fugaz también la batería un tiempo, y de Valdemar, ¿verdad? Que aquel es un excelente guitarrista, ahorita creo que está en el rollo como más hip hop urbano, por lo que he podido ver. Entonces grabamos el primer disco, ¿verdad? En esa época, 2015, nosotros sí quisimos trabajar bajo el formato de un CD. De hecho, Esfumato saca un disco que se llama Manual, que está compuesto de 8 canciones. Es como un EP largo, si lo quieren ver así, pero se llamaba Manual, y justamente yo fui el diseñador de todo el concepto, porque Manual lo que buscaba hacer era un manual de vida para poder alcanzar la iluminación del alma, ¿verdad? Porque en esa época estaba estudiando bastantes temas así de gnosis y todo ese rollo, entonces me metí en el tema. Entonces, de hecho, la última rola se llama Samsara, ¿verdad? Porque pues, proponíamos el estadio, la rueda del Samsara, el estadio de ese ciclo repetitivo. Entonces,
ahí sí trabajamos bajo el formato de un disco. Y luego en el segundo disco quise hacer un disco que el concepto fueran leyes que rigen la tercera dimensión. Entonces ahí es donde surge una canción que se llama Retorno y Recurrencia, ¿verdad? Y otra que se llama, ahorita no me recuerdo los nombres de las canciones, pero empezamos a manejar ese tema. Y justamente creo yo que un fenómeno bien interesante que a mí me ha pasado y que, por ejemplo, ese es uno de los grandes unos motivos de felicidad que tengo ahorita, por ejemplo, estás trabajando con Age of Insanity, y es que cuando vos como banda gastas mucha energía haciendo un muy buen primer disco, que de hecho nos llegó a ganar un premio usted, la mejor canción metal, ¿verdad? En el año 2018. Como que, como te das cuenta que no pasa lo que tú esperabas que pasara con tu música, el mantener interesado a los músicos para un segundo álbum es bien complejo. De hecho, yo personalmente nunca había trabajado un segundo disco completo con ninguna banda. ¿Por qué? Porque como que le metes todo el amor, toda la energía, toda la buena vibra a un primer disco, toda la plata que puedes porque estás súper creyente en tu proyecto, lo lanzas, tiene mucho o poco alcance, lo que sea, pero luego se apaga. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo mantenés interesado a las personas, verdad? Porque como les decía, yo creo que esto es un tema de que hay que ser persistencia. Yo siempre he pensado que ojalá yo pueda pegar, si no es por bueno, que sea por necio, de no desistir. Y entonces justamente nos pasó algo así con Esfumato, ¿verdad? Creo que empezamos como a ver así como, bueno, esto hacia dónde va. Yo estaba súper comprometido con el proyecto, pero luego la vida misma nos llevó, ¿verdad? A irnos separando un poco y luego vino la pandemia. Entonces con la pandemia justamente pues se cerró todo el tema y creo que fue una buena excusa también, para serles honestos, para decir, ok, hasta aquí llegó Esfumato, ¿verdad? Y como les digo, es justamente ese tema del segundo disco y cómo mantenerte interesado y cómo entender que tenés que hacerlo para ese fin ulterior, porque por ejemplo con Age of Insanity para mí es un hito personal el haber grabado ya un segundo álbum, ¿verdad? Porque nunca lo había logrado con ninguna otra banda. Pero algo así fue la historia de Esfumato. Ok, pero hablando de Esfumato, por ejemplo, las rolas son bastante místicas, el concepto que trataste de meter en Esfumato. Ahora, ¿cómo transmitís eso solo con música, sin lírica, y que la gente entienda lo que estás haciendo? Porque lo que pueden escuchar es un disco muy técnico, un disco muy fuerte, con una presencia de bajo increíble, con unos beats extraños en la batería, con contratiempos, pero ¿cómo haces comprender lo que vos estás diciendo sin decirlo al público? Pásame ese tip. Wow, no sé, Blanco, mira, la verdad que lo intenté. Fíjate que obviamente el utilizar como vehículo una banda instrumental para dar un mensaje es complejo, ¿verdad? No creo que sea imposible. Obviamente tiene que haber una guía, ¿verdad? Tiene que haber como un punto de partida conceptual que vos... yo había concebido que podíamos hacer un disco físico que tuviera como ese instructivo, ¿verdad? Para alcanzar la iluminación, Ajá. o sea, como hacerlo más visual. De hecho, si vos te metes a YouTube, podés ver que cada canción, porque nosotros con Esfumato sí lanzamos como sencillo las 8 canciones que componen el disco, y cada uno de ellos tenía una animación de un arte que era muy relevante y muy ad hoc al concepto que queríamos transmitir con la canción. Correcto. Entonces, por ejemplo, hay una rola que se llama El Viaje, que es de mis favoritas personalmente, y si vos miras la animación que tenemos es la cara de una persona, pero porque lo que tratamos de hacer es que el viaje realmente es hacia adentro, ¿verdad? Cuando dicen cierro los ojos y miro hacia adentro, o sea, el viaje es una introspección. Ajá, exactamente, el ser un viaje introspectivo, eso era lo que buscaba. Entonces, por eso era que era centralizado en el yo, ¿verdad? En la persona. Entonces, sí, mira, de verdad que lo intenté. No sé si lo logré, pero al menos esa era la idea, ¿verdad? Poder tener una banda de música progresiva que fuera conceptual. Otra cosa que con Esfumato nos propusimos, que yo sí me tomé la tarea que fuera así, es que a veces la música progresiva, como estábamos hablando hace un rato, tiende a alargarse, ¿verdad? Tienden a hacer rolas muy largas, o sea, cuando hablamos de música progresiva, estamos hablando de rolas de 8, 10, 15 minutos, que a todos nosotros nos gustan, pues, pero yo cuando estábamos haciendo Esfumato con Chuy, yo le decía, mira, yo voy a producir las rolas porque
lo que yo quisiera es, en un formato de 4 minutos, hacer toda una experiencia progresiva y poderla resumir en un periodo corto de tiempo. Y nos pasaba mucho que la gente escuchaba nuestra rola y nos decía, wow, qué buena rola, ¿esa cuánta dura? Yo, pues esa dura 4 minutos con 15 segundos. No, no puede ser, lo sentí mucho más largo. Entonces, también fue un tema ahí la producción en cuanto a eso, así muy consciente del hecho de que queríamos hacer canciones cortas de rock progresivo conceptual. Ok, sí, porque yo recuerdo que platiqué con algunos amigos que los escucharon a ustedes en una onda de motocicletas. Fueron ustedes a tocar. Entonces, sí, esos cuates, te voy a decir lo que platiqué con estos cuates, que son amigos míos, y les digo, vos sí vi que pusieron ahí el fumato. Mira vos, yo no entendí ni tururú, 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 porque como no cantan los culeros, me dijo, pero qué música más de huevo. La música estaba en todo, man. Todos nos echamos un viaje increíble a saber a dónde, porque no entendíamos qué onda. Entonces me dejó a mí con ese interrogante, ¿va? ¿Cómo poder transmitirlo a través de la música? Y ahora lo estás dejando bien claro. Yo te he visto tocar a vos y he visto lo que haces en el bajo. Entonces, sos bastante expresivo cuando estás tocando. Buscas no solo el compás que vaya al bajo con el bombo y que vayan pegados, que eso es clásico, que tiene que ir el baterista con el bajista, si no mejor te toque cumbia, ¿va? Pero sí tratar de transmitir eso cuando yo te he visto en vivo y digo, bueno, este cabrón lo está logrando, ¿va? Buena onda, mira, fíjate que ese es gracias vos, sí, mira, te voy a contar primero lo que tenía en mente y después te hablo del tono, porque el tono es un viaje también y es la cruz de todo bajista, pero fíjate que a mí me han dicho que yo soy un bajista muy lead, ¿verdad? Cuando tenés guitarristas, tenés la guitarra base y una guitarra lead, que es la líder. Y justamente cuando trabajé Espumato, por ejemplo, me propuse ser un bajista más protagonista, ¿verdad? Quería, obviamente tenés que entender el rol que tiene un bajo en una canción. Yo creo que no puedes, o sea, yo no soy así Les Claypool con un chorro de recursos técnicos como para hacer lo que se me dé la gana. Obviamente tengo mis limitaciones en ese sentido, pero creo que una de mis virtudes es entender muy bien el rol que tenés que cumplir como bajista, ¿verdad? Si bien es cierto, vos podés tener un rol protagonista con el instrumento, que creo que trato de hacerlo en la mayoría de los proyectos en los que estoy. También el bajo sí tiene que estar al servicio, ¿verdad? De la canción. Y, por ejemplo, cuando trabajas, por ejemplo, en proyectos eminentemente instrumentales, creo que tenés mucho más. El lienzo en blanco es mucho más amplio y puedes hacer muchas más cosas. Pero vos tenés te da campo para hacer. Campo. Pero, por ejemplo, cuando vos estás trabajando, por ejemplo, con un vocalista como vos, por ejemplo, yo tengo que tener el buen gusto musical de decir, ok, en este momento el bajo puede ser algo secundario y mi idea, por ejemplo, en un verso sería darte protagonismo a vos como vocalista, por ejemplo. O sea, sí tener como muy, muy claro qué es lo que yo tengo que hacer. O, por ejemplo, no voy a estar yo haciendo una línea súper compleja sobre el solo de la canción, por ejemplo. Tendría mucho sentido, en mi opinión y mi gusto. No, así es. Entonces, definitivamente, si bien es cierto, trato de tener un rol muy protagonista, ¿verdad? Creo que también tenés que entender qué es lo que aporta tu instrumento a la composición en general. Y ese creo que tenés como músico, cuando ya estás así tratando de producir alguna canción, tenés que dejar ese hiperfoco que tenés sobre tu instrumento, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo como bajista pudiera decirte, es que yo quiero que el bajo suene sobre todas las cosas, porque mi línea ahí está bien chilera, y si el blanco se tiene que oír menos, pues ahí el blanco ya mirará qué onda. No podés hacerlo, porque al final entonces que vas a tener una rola con una mezcla no muy coherente, ¿verdad? Entonces, creo que depende del instrumento, del proyecto, puedes expresarte más o menos, pero sí tenés que tener muy claro cuál es tu rol y en qué momentos puedes tener un movimiento más lead y en qué momento tenés que ser un apoyo, ¿verdad? El bajo como instrumento, a diferencia de la guitarra, creo que la guitarra lleva mucho ego implícito, mucha ansia de protagonismo. El guitarrista, por ejemplo, siempre es el músico que más suena. La mara de esos no se callan y no nos dejan así a los demás tener nuestro volumen. En cambio, el bajo, por ejemplo, yo sufro mucho con eso porque yo quisiera
que el bajo tuviera más protagonismo, porque yo la verdad me procuro mucho mis líneas de bajo que sean interesantes, pero también el bajo te vuelve un poco más humilde, ¿verdad? Porque el bajo tiene un rol mucho más servicial, tenés que estar al servicio del proyecto. Entonces te diría yo que adecuo un poco la forma en la que abordo mis líneas de bajo dependiendo de qué tipo de música es, ¿verdad? Porque, por ejemplo, con Lega sí tengo mucha más chance de ser así protagonista. En Age of Insanity no tanto, ¿verdad? Ahí tengo que estar un poquito más al servicio, aunque si vos, por ejemplo, vieras de forma aislada mis líneas, voy haciendo cosas que no son necesariamente ir siguiendo el bajo perdón, la guitarra lead o base o siguiendo el bombo, por ejemplo. O sea, sí trato de jugar con eso, aunque tal vez un poquito en un menor grado. Ok, si me lo permiten, vamos a tomar una pausa musical en este momento. Igual invito a los estudiantes que están conectados, 20 que están conectados en este momento, que lancen sus preguntas. Si tienen una pregunta, alguna duda para nuestro invitado de hoy, es el momento para que ustedes ahí nos compartan, pues vamos a leer. Y hablando de Sfumato, vamos a escuchar y vamos a ver el visual, el arte visual del video, para que nuestros amigos, si no han escuchado a Sfumato, para que lo empiecen a escuchar y para tener esa amplitud de mente musical interesante. Vamos con el video, regresamos, podemos ir por agua y regresamos en un momento, ¿les parece? Por supuesto. Adelante. Y el tema que hemos escogido hoy lleva por título Vertiente. Vamos con Sfumato y regresamos en un instante.
tremendo. Un rock progresivo. Adelante, Blanco. No, riquísimo, riquísimo. Fascinante, Wow, fascinante, eso- definitivamente. Sí, exquisito. ¿Ah? Ahí Sí. Si consumiera perdón, yo alguna, dale. mencionabas el concierto de motocross que tuve la oportunidad de estar ahí, ¿verdad? Pues es una delicia de concierto. Estaba buscando las fotos, ahí cuando las tenga las comparto, ahí son como 3, 4 fotos las que tengo, pero ahí tengo el recuerdo, ¿verdad? Eso fue Ok. en la pista 5. En la Hablando de este disco, Bobby, ah, ¿dónde fue mezclado? ¿Dónde fue masterizado? Porque el sonido, ¿eso fue en qué año fue grabado? 2019. No, esto fue grabado por ahí por el 2016, más o menos, no recuerdo si es 16 o 17. Lo grabamos con Tulio Cruz, aquel Sí, grabó Tulio. todo. Ajá. Aquel trabajó toda la grabación, la mezcla, y luego la masterización sí la hicimos, no recuerdo ahorita el nombre del estudio, pero es un estudio en Estados Unidos, sí se trabajó, sí se masterizó fuera. Sí, Buenísimo. porque Por ahí tenemos unas yo preguntas ahí escuché, en Gran Espacio. permíteme, yo escuché la masterización que había hecho Tulio, porque a mí me la pasó Tulio, y sí, no, nada que ver con esta. Pues, ¿no? O sea, esto es lo que diferenció a Espumato en ese momento, lo que le abrió campo a nivel de difusión, el sonido que se salía de los parangones de lo que se ofrecían los estudios en Guatemala, porque no sonaba así ningún estudio. Y ahora pues se sigue escuchando muy bien. Sí, adelante, Juan Pablo. Gracias, gracias. Por ahí tenemos, ya nuestros amigos ya empezaron a escribirnos, ya en el chat tenemos ciertos mensajes y vamos a empezar a leerlos. Tal vez ahí, Pierre, también me apoyas con algunos. Solo un comentario de lo que Claro. platicábamos antes de los discos que nos hace llegar Nesbeth Pineda, que nos cuenta que por allá en el año 97, ella dice que mandó a pedir a México un cassette de Jaguares, el álbum Dime Jaguar, y tuve que esperar una semana para recibir el cassette. Ahora, todo eso cambió gracias a las plataformas digitales. Vamos con el siguiente, Pie, por favor, ¿me ayudas? Dice una pregunta por acá, dice, como bajista, ¿prefieres los pedales tradicionales y el amplificador o ya cambiaste a una pedalera, le dice por acá, que lo tenga todo? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y voy a tratar de no romantizar con el tema, ¿verdad? Porque, mira, yo obviamente, cuando sos bajista, por el tipo de frecuencias que estás utilizando y si utilizas sistema de monitoreo, por ejemplo, en escenario, obviamente a nivel audífonos, a menos que tuvieras una hiper mega calidad de in-ears, ¿verdad? Y sistema de monitoreo, el bajo como tal pierde todo ese cuerpo, ¿verdad? Entonces escuchas muchos medios y altos, pero perdés como los bajos como tal. Entonces siempre como bajista extrañas el rumble, le llamamos, ¿verdad? Ese aire que está detrás cuando tienes un amplificador, siempre es delicioso tener. De hecho, yo en mi casa todavía tengo de esa época un amplificador, un Gallien-Kruger, ¿verdad? Que es la marca que a mí me gustaba para amplificación de bajo. Y, por ejemplo, en Espumato utilizaba el Gallien-Kruger, utilicé un tiempo un Pibi, inclusive teníamos un Pibi, ¿verdad? Que los Pibi son esos de 1000 batallas que son eternos, no mueren y suenan bien eternamente. Pero en esa época utilizaba un sistema mucho más orgánico, ¿verdad? O sea, era únicamente buenas cuerdas en el bajo, porque eso es bien importante, y me iba directo al ampli. Ahora, fíjate que definitivamente los tiempos han cambiado, las tecnologías se han ido superando. Yo ni siquiera sé qué esperar de aquí al futuro, pero hoy por hoy la tecnología de sistemas de emulación de amplificadores y en general todos los efectos de modulación sí están llegando a un nivel ya, te diría yo, casi igual que el análogo, ¿verdad? O sea, ya, si tú, por ejemplo, vas la mayoría de conciertos a las que tú vas, por ejemplo, ya a nivel mundial, ya la gente ya no está usando amplificadores, ya no es una práctica muy común. Y entonces creo yo que
yo respeto a la gente que utiliza el amplificador para en vivo porque pues, es delicioso tener un ampli y los amplificadores te dan un color y un sabor distinto a tu tono, pero creo que pues hoy por hoy deja de ser algo práctico, ¿verdad? Y por ejemplo yo, para responder a la pregunta concretamente, sí, yo ya estoy utilizando full sistemas digitales. De hecho, estoy como muy contento que existe una marca para abajo exclusivamente que se llama Dark Class Electronics, es una marca finlandesa. Y ellos ya están trayendo, por ejemplo, lo que pasa es que cuando vos estás mezclando el bajo específicamente en el metal, la gente normalmente no sabe que, por ejemplo, cuando vos trabajas un bajo, a nivel ya de producción y a nivel ya de grabación, vos tenés que dividir las frecuencias en frecuencias altas y frecuencias bajas, ¿verdad? Porque cuando vos, por ejemplo, si vos, por ejemplo, agarraras un pedal de guitarra y se lo metieras a tu bajo, por ejemplo, un Boss, el DD1, el normal, el anaranjadito, por ejemplo, te lo metes, podrás sonar distorsionado, pero perdés un montón de cuerpo, porque ahí lo que estás haciendo es afectando con saturación todo tu rango de frecuencia. En cambio ahora, esta marca Dark Class, y ahora pues ya lo están emulando varias marcas, pero Dark Class en especial empezó a trabajar ya pedales análogos, ¿verdad? Que tuvieran esa división de frecuencias, donde vos, por ejemplo, pudieras ponerle distorsión únicamente a tus altos y no a tu parte baja. Entonces, para que no te la destruya, ajá. Para que no te la destruya y no perdas toda tu presencia, porque si no el bajo se vuelve así súper delgado y no vas a cortar por la mezcla. Entonces, yo estoy utilizando ya totalmente digital mi rig, yo ya no utilizo amplificadores en vivo, me voy directo a consola, todos los amplificadores y cabezales que estoy utilizando son digitales y todas mis modulaciones también son digitales. Estoy utilizando ahorita actualmente el Anagram, que es el último pedal que lanzó Dark Class Electronics, que es el primer pedal multiefectos en la historia, exclusivamente para bajistas. Es un pedal que la verdad que me resolvió la vida y suena como los dioses. Así que sí, es un monstruo. Esa es mi recomendación personal hoy en día. Yo creo que siempre está bien tener un ampli, ¿verdad? A mí también me gusta, por ejemplo, venir, yo tengo mi bajito, un Fender ahí para tocar, que me gusta mucho tocar música pop, así tipo Sting, tipo Genesis y todos esos rollos así, como más pop 80s. Entonces correcto. Sí me encanta solo agarrar el Fender, conectarlo al ampli, al Galien y tocar y suena delicioso. Pero si ya tengo que, por motivos de chance, tener que presentar un tono para metal conciso y masacre, tengo que hacerlo de esa forma. Yo creo que ya me costaría mucho regresar a andar cargando mi ampli en todos lados y todo. Así que para responderlo, total digital son los procesos que estoy utilizando ahora. Excelente pregunta. Vas de la mano con la actualización, ¿verdad? Porque ya andar cargando el ampli es cosa del pasado. Y hay más por preguntas. Ejemplo, por ahí. Adelante, perdón, Roberto. Adelante. No, lo que debería contar que, por ejemplo, ahorita que vi a Dream Theater en vivo, Petrucci icónicamente ha sido un artista que ha utilizado estos triple rectifiers, este amplificador, ahorita se me fue el nombre de la marca, pero él utilizaba una marca y hoy por hoy ya no tienen amplificadores en el escenario. Ya John Petrucci, que para mí es el dios de la guitarra, utiliza sistemas digitales, por ejemplo. Claro. En cambio, al día siguiente vi a AC/DC en vivo también en México. Ellos sí. Y eso fue bien interesante porque Angus Young sí utiliza amplificadores y tiene una pared de amplificadores más especial. Pero supongo uno estará encendido y los demás son puro show, pero sí, él creo que su tono sí es muy análogo todavía y es bien bonito escucharlo en vivo. Ok, una pregunta, Bobby. Ahora estás trabajando con dos proyectos al mismo tiempo, que es Lega y Age of Insanity. ¿Qué estilo tiene Lega? Lega para mí es un poco de territorio más conocido, te puedo decir, porque va en la línea más de lo que yo venía trabajando con Bada, con Estimato. Creo que está más por ese lado. Pudiéramos encasillarlo como un rock progresivo, porque sí somos muy progresivos. Pero no sé, a mí el tema de eso de las casillas y los géneros me cuesta un poquito con mi propia música. Ahí les diría a ustedes que miren ustedes cómo lo ven, pero porque a mí me dijeron que es un esfumatío. Mira. Un esfumatío, me dijeron que es el Lega, ¿va? Aunque te cuento que podríamos llamarlo un progresivo experimental, posiblemente.
Tal vez. Por la línea, No me por los desagrada. cambios, ¿verdad? Sí, sí, Por ahí pudiera tenemos ser. más preguntas. Pierre, ¿me ayudas con las preguntas, por favor? Claro, preguntan aquí cuál ha sido la línea de bajo más desafiante que has tocado y por qué. Lo pregunta Rizo May. Saludos para Rizo May. Qué pregunta más Saludos. difícil, güey. Eh, Mira, creo que yo no soy el bajista más virtuoso del planeta, ¿verdad? Yo no me jacto de eso tampoco. Yo mi virtud es otra, pero te diría yo que cada proyecto tiene lo suyo, ¿verdad? Son momentos también personales en los que estás y creo que valorarlos como tal pues es difícil. Pero, por ejemplo, si tuviera que hablarte de una línea de bajo que disfruté hacer mucho, te voy a hablar de una de Lega y te voy a hablar de una de Age of Insanity para que las puedan ir a buscar y escucharlas, ¿verdad? Y entender un poquito lo que les estoy diciendo. Pero, por ejemplo, con Lega, para ir ahondando en lo que vos decías, Blanco, que es un espumativo, realmente creo que es por el tema de género, pero realmente la música de Lega me precede, porque yo soy el último integrante en incorporarse a Lega. Yo no soy un miembro original de Lega, a mí me invitaron como bajista y yo ahí ya aporté las líneas de bajo que estás escuchando ahora, que sí eran totalmente distintas antes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, les diría que en Lega me gusta muchísimo la línea de bajo que salió de una canción que se llama Sick, que fue nuestro anterior sencillo. La pueden escuchar en todos los medios de streaming y YouTube. Sí que es una rola que dura aproximadamente 8 o 9 minutos, entonces eso de entrada ya es algo complejo mentalmente. Tienes que estar súper concentrado para poder ejecutar una rola de 9 minutos, ¿verdad? Es un desafío bien grande mentalmente, Sí. porque la mente se te empieza a ir, ¿verdad? Entonces con Legacy, ese creo yo que es el ejercicio más grande, el poder ser capaz de mantener la solidez. La estructura todo el tiempo. La estructura todo el tiempo y las métricas, ¿verdad? Porque pues mentalmente vas contando. Hay momentos donde tenés que llevar vos un conteo. Nosotros usamos un sistema de monitoreo, entonces yo llevo clic, ¿verdad? Pero el clic no me marca el 1, sino el clic es solo la velocidad. Y entonces el compás sí lo tengo que ir yo manejando mentalmente. Así como, esta parte va por un ejemplo, un 5 cuartos y después nos pasamos a un 7 octavos y hacer toda esa mate en la mente es lo que cuesta. Pero creo que con Lega te diría yo que esa línea de bajo me gustó muchísimo, ¿verdad? Trabajarla, pero por el tema de la longitud y la ejecución, ¿verdad? Ahora con Age of Insanity, que es un poquito distinto de la forma en que abordo las canciones, hay una rola en especial que me encanta, la línea de bajo, que es de uno de nuestros sencillos del primer álbum, ¿verdad? Que se llama Undead. Undead es una rola que tenemos videoclip, ahí lo pueden ver en YouTube también, lo pueden escuchar en streaming también. Y es una rola que el video es bien curioso, es como de una invasión zombie y todos nos convertimos en zombies. Pero la línea del bajo es bien interesante porque fue la primera vez en mi experiencia de trabajar con blast beats de black metal y de death metal y todo ese rollo. Yo nunca había trabajado con estas figuras de batería, porque en la batería tenemos a una chava que es espectacular, que se llama Marlene Ruano, Sí, que ha trabajado con toda la escena de metal. Ajá, exacto, aquella es una maestra para eso, entonces era la primera vez que yo trabajé con un blast beat y entonces me tocó generar una línea de bajo alrededor de eso, ¿verdad? Entonces diría yo que de Legacy y de Age of Insanity Undead. Ok, nos vamos con otra pregunta, porque sí están ahí y nos encanta eso, la verdad, porque para eso son estas clases, estos episodios. Y gracias, Bobby, por tu tiempo y por tu espacio. Bueno, nos comenta, nos dice Nefetz Pineda, saludos, dice, en el momento que anuncian a la banda Lega como ganador de la batalla del Wacken acá en Guate, ¿qué sentiste? Y perdón, ¿qué sentiste? Y ahí estamos apoyando a la banda, dice Inés. Yo nada, Nefe, gusto de verte virtualmente, pero sí, Akea estuvo ahí con nosotros, acompañándonos. Akea tiene la importantísima tarea de ser un medio de comunicación de la información. Están trabajando súper bien todo el tema ahí con sus páginas, entonces creo que es una buena aliada, ¿verdad? Y muy valorado tu trabajo. Pues justamente, mira, al final el tema de los concursos es raro, ¿verdad? No sé si yo soy como súper fan del tema de concursar contra otras bandas, porque
la música, especialmente en distintos géneros. Esa vez tuvimos la oportunidad de estar con Novilunia, no sé si conocen el trabajo Power que está metal. haciendo Sí, Power puro metal. power, ¿verdad? Ahí está Berly, que es una espectacular cantante y una la chava chica, súper buena onda. Está el Tigre, que es el que está ya trabajando con ellos el proyecto y todos los demás. También estuvimos con otra banda, ahorita se me fue el nombre, pero también así como con empresas mucho más electrónicas, Nebula, ¿verdad? Y nosotros, entonces, pues sí, el tema del concurso es complejo, ¿verdad? Pero pues entramos, ¿verdad? Porque la experiencia de poder representar a Guate en un escenario como el Backing es una ambición que tenemos, pero realmente fue una experiencia bonita, pero preocupante a la vez, no te voy a negar, ¿verdad? Bonita, pues porque al final tenés a personas externas validando tu proyecto y validando tu esfuerzo, que es algo que como músico pues necesitas al final, ¿verdad? El que te diga, mira, vas bien, nos gusta, pero preocupante también porque entonces ya decís, ok, ahora ya me tengo que ir a medir a Centroamérica, ¿verdad? Ya las propuestas, por ejemplo, que hay en Centroamérica van a ir variando en calidad, obviamente, pero por ejemplo, países como Costa Rica ya tienen bandas que, por ejemplo, hoy por hoy están ya tureando por Europa, ya tienen producciones de otro nivel, vamos a decirlo así. Por ejemplo, hay una banda de metal moderno que se llama Fractal Sun, que ya está trabajando en otros países. La escena salvadoreña, todos sabemos que es una escena que es eminentemente metalera, los artisteros son súper metaleros y la verdad que son un súper público, a mí me encanta ir a tocar allá. Entonces, pues es preocupante en el sentido de, wow, me tengo que ir a medir, pero también es un reto, ¿verdad? También es un estímulo y es una motivación más, ¿verdad? Para seguir en esto. Así que muy contento por el premio y preocupado porque hay mucho trabajo por hacer, pero de eso se trata. buenísimo. Bueno, eso ya es ahorita el 2 de mayo, Claro. ¿va? Ya ahorita. Ya viene, ya viene. Ya lo Flaco por Pierre, hacer, ya lo por hacer, ya lo hicieron. Ya más no puedes ya. hacer. Si no, pues ya no nos da tiempo, pero... Exacto. Mira, una Quiero regresar pregunta, al pasado. perdón, una pregunta, Dale. Bobby. Yo siempre he sido de la opinión de trabajar con una sola banda, porque he tenido oportunidades de trabajar con dos o tres, pero yo considero en lo personal desgastante trabajar con dos bandas. ¿Vos no sentís desgastante trabajar con Nation Insanity y con Lega al mismo tiempo? Los intereses de una no son los de la otra. No, las bandas son completamente diferentes. Creo que son dos escuelas de trabajo diferentes, ¿verdad? Pero al final las dos son válidas. Por ejemplo, con Age of Insanity tenemos una dinámica de trabajo muy, muy estricta. Somos súper constantes con el ensayo, siempre andamos produciendo música nueva, estamos súper metidos con el tema de redes sociales y el contenido visual. Yo Age of Insanity muchas veces lo percibo como un trabajo, ¿verdad? Pero no porque un trabajo signifique que sea algo malo, sino porque en un trabajo, si por ejemplo vos estás en relación de dependencia con alguien, obviamente te sentís medio mal, vas, ¿verdad? Aunque tengas hueva, vas, no sé si me explico. Como ese nivel de compromiso es el que tenemos con Age of Insanity y que creo que es lo que nos está dando los resultados que están viendo ustedes. Ahora con Lega es un poquito más libre. Lega es una banda que pues viene trabajando desde hace varios años y creo que aquellos están más por la labor de vamos a ver hacia dónde nos lleva esta experiencia, que creo que es bien válido, ¿verdad? También porque pues al final tal vez hay menos estrés involucrado, ¿verdad? Y hemos ido viendo resultados, ¿verdad? Como esto del Baque, pues es una victoria para la banda bien importante, pero Por supuesto. creo Claro. que sí son dos formas de abordar los proyectos musicales muy distintas. Lo que sí te pudiera decir es que, por ejemplo, hay gente que me habla para poder participar en un tercer proyecto o la vez pasada me hablaron para grabar un disco y luego ser como músico contratado de sesión para poder estar en vivo y ahí sí tuve que declinar, ¿verdad? Porque creo que ya con un tercer proyecto sí ya me vuelvo loco y ya no me da la vida. Complicado, Ya estás un complicado. poco loco, pero no re loco. Mira, yo en lo personal te digo, yo me quedo con Lega. Age of Insanity es una excelente banda, pero me gusta más a mí Lega, definitivamente. Vale. Lega es más, me hace pensar más, me hace sentir más Lega que Age of Insanity. Sí, okay. Pues ahí sí que las dos son buenas propuestas, a mí me gustan las dos, así que... Excelente. Quiero regresar al pasado y poner un fragmento muy corto para terminar ya el tema de la historia de Esfumato.
Vamos a regresar en el tiempo. Año, yo creo que fue en el 2019. Ahí Bobby nos estará ahí corrigiendo. Pero miremos este fragmento muy pequeño de lo que Ok. pasó en esa oportunidad. Vamos con el video. Reuniendo a lo más destacado del género metalero. Uy. Conozcamos, por favor, a los nominados a Mejor Canción Los premios Metal. Estela. Los finalistas en Mejor Canción Metal son Extinción con El Búho, Metal Requiem con Sangre, Guerreros del Metal con Esclavitud Mortal, Esfumato con Vertiente, Artífice con El Son de las Almas Perdidas, Ok, para este pesadísimo premio, musicalmente hablando, por supuesto, invitamos a nuestro gran amigo Pedro Cuevas, acompañado de la cantante guatemalteca Kim Lowe. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. No, y se vinieron de negro y así, mira. Muy combinados. Damos primero. Gracias, Pedro, qué caballeroso. Bueno, nosotros estamos muy contentos esta noche para celebrar a todos los artistas nacionales. De verdad que es un honor y un gusto para nosotros. Felicidades de antemano a todos los nominados. Bueno, y el premio para la mejor canción metal es para Esfumato con su canción Vertiente. Felicidades. Hacen la entrega de este premio Estela por Pedrito y Kim. ¿De qué lado tenemos al ganador? Eso. Arriba, jóvenes, por favor. Bueno, pues la verdad que jamás nos esperábamos ni siquiera estar nominados y mucho menos ganar. Pero la verdad es que estamos muy agradecidos por la oportunidad y la verdad que sí le metimos mucho corazón al desarrollo de todo el proyecto. Muchas gracias. Solo rapidito también, qué gusto estar en un lugar con tanta gente que cree en la música como nosotros la hacemos, especialmente en un país donde se nos ha limitado mucho el acceso a la música, así que gracias por esos espacios, de verdad. Buena onda. Pues bueno, parte de la historia, Bobby, de ese premio otorgado a la banda Esfumato. Bueno, así como dijo Chuy ahí en el video, ya no lo había visto en muchos años. Un momento súper especial para nosotros, ¿verdad? Porque, mira, al final uno hace música para uno mismo, ¿verdad? Yo creo que, de hecho, ahorita estoy leyendo un libro que es de Rick Rubin, que es un gran productor, ha producido bandas como los Chili Peppers y System of a Down, y es un chavo que es bien interesante la forma en la que aborda la música, porque él sostiene que el arte está en el ambiente y que vos solo tenés que canalizarla y te volvés como un medio. Es un rollo bien interesante, pero al final creo que pues con Esfumato trabajamos muy para satisfacernos a nosotros mismos, no teníamos muchas ambiciones, pero cuando decidimos participar y vimos que tuvimos esa validación, fue súper bonito para nosotros el saber que la idea nuestra estaba resonando en los demás, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que ahorita estemos hablando de Esfumato después de tanto tiempo, pues me da mucho gusto también. Y entonces cuando ganamos ese premio, como pudiste ver, la competencia estaba feroz, realmente. Ahí está el maestro Blanco. Sí, está violenta.
hasta violenta, estaba el Alden también con Metal Requiem, estaba el Mora con Extinción, y estaba Artífice, que son bandas que en tiempo y carrera y en logro nos han superado, pues, como banda de Sfumato. Y entonces que nos escogieran, ¿verdad? Especialmente a un proyecto de música instrumental, como lo decía el Blanco, ¿verdad? Que pudiera tal vez ser como bien difícil de entender o de apreciar. Sí, realmente primero fue una sorpresa, pero luego fue un gusto muy grande, ¿verdad? El que te validen, ¿verdad? Tu esfuerzo, el que te diga, mira, vas por buen camino. Creo que siempre es una palmadita en la espalda que siempre cae bien. Y eso queda patentado ahora con la participación para el Wacken. Estás en otro proyecto, pero estás recibiendo satisfacciones también de que la gente está aceptando tu música. La verdad que sí. Súper importante. Es bonito, como les digo, y en diferentes géneros, en diferentes proyectos. He tenido el gusto de poder trabajar con gente brillante. Así que eso hace que también sea un poquito más fácil, ¿verdad? He tenido buenos compañeros de fórmula, pero sí, definitivamente cae bien. Tenemos más preguntas. Ahí el chat está colapsando. Vamos a ir avanzando en las preguntas. Vale. Por ejemplo, gracias, dice Álvaro Batres, dice, Bobby, cuéntanos un poco cómo nació la fusión con Toba. el tobalegazo, como le decimos nosotros. Bueno, fíjense que eso realmente surgió. Bueno, primero Toba es de las bandas que yo crecí escuchando, ¿verdad? Sí, yo honestamente empecé en el rollo por edad, les diría, escuchando Extinción y a Toba. Y de hecho, cuando era más chavo y tenía banda, abrimos un par de conciertos, porque ensayábamos en el mismo ensayadero con Toba. Pero la idea de trabajar con Lega y Toba surgió a raíz de que pues compartimos un integrante en común, y Dorian Úbeda, que es el guitarrista de Lega, es el bajista de Toba. Entonces ahí estuvo el conecte con el Aleta y con Pablo, que son unos tipazos, son un cague de risa, son buenísimas personas, nos la pasamos súper bien en todo el proceso de armar las rolas, y además de eso, pues no te voy a negar, tocar una canción tan icónica del metal nacional para mí fue como regresar a mi yo de 16 años, como que ahorita, por ejemplo, el Mora me diera chance de tocar así Orange Buddha o Chain, la línea del Chain, de Chain debajo, me encanta, Extinción. Sí, la verdad que el que está trabajando con ellos es el Wolfie. Ayer tocamos en el Delirio juntos. Wolfie es una bestia, ahí está. Pero poder tocar una rola tan icónica, ¿verdad? Como White, sí fue muy emocionante para mí en lo personal, ¿verdad? Y la verdad que la respuesta que tuvo en el Metal Masters fue, así nos desbordó, ¿verdad? No esperábamos que fuéramos a tener ese recibimiento y la aceptación de la combinación, y la verdad que fue algo súper emocionante para nosotros, pero por eso es que surgió, ¿verdad? Creo que Toba ahorita está como en el proceso de quererse animar a ver si se reactivan. Ojalá lo hagan, ¿verdad? Les deseo ahí lo mejor, que son una bandona que sí de los ha hecho bastante por el metal. Sí. Por ahí tenemos un comentario de Alba Mariela Menéndez, dice, ¿qué sonidos más envolventes hablando de la rola que escuchamos de Sfumato? Me encantó, dice Alba. Gracias. También el comentario de Dani Gregorio dice, la masterización está en todo. ¿Cuál fue el equipo que usaste para grabar el tema que escuchamos de Sfumato? Para grabar, ok, sí, porque masterizar es otro proceso, ¿verdad? Mezcla es otro proceso, grabar es otro proceso. Mira, primero contar con alguien que sea un buen ingeniero de audio. Creo que ese es el primer as bajo la manga, porque al final, si en la master querés o pretendés arreglar una mala mezcla, no vas a poder. No se puede. La master tiene que ser ya un producto casi terminado para que cuando llegues a la master pues puedas optimizar tu canción. Entonces creo yo que para el disco de Sfumato, la grabación se hizo de una forma híbrida, lo vamos a decir así, ¿verdad?
utilizamos sistemas análogos, ¿verdad? Por ejemplo, para el bajo sí fue 100% digital, se utilizó Logic Pro, ¿verdad? Y no recuerdo exactamente ahorita qué plugin utilizamos de bajo, ¿verdad? Porque en esa época no existía Neural Electronics, entonces habrá sido algún otro. El de guitarra, sí utilizamos grabaciones de guitarra con amplificador análogo, ¿verdad? Utilizamos un Mesa Boogie. Mesa Boogie era la marca de los amplis de Petrucci, que se me había olvidado. Utilizamos Mesa Boogie, utilizamos un Ibis, no me recuerdo, entonces ahí sí hubo un proceso como de reamping, pero también utilizamos plugins para poder grabar. Así que el proceso de grabación fue análogo en un porcentaje de 20-30% y un 70% digital. La batería, sí, 100% orgánica, eso sí fue una batería natural, ¿verdad? Que sí se grabó completamente natural, así acústico. Buenísimo, buenísimo. Adelante, Blanco y Pierre. No, yo recuerdo cuando llegaban a ensayar allá, usaban secuencias y así como lo usaba Artífice también, y me impactó el sonido que tenían, la coordinación, el feeling que manejaban. Era Chuy, era muy dedicado a la guitarra también. No me recuerdo el nombre porque llevaron dos guitarristas ustedes, uno más chavito que el otro. ¿Quién fue de los dos el que grabó el disco? Valdemar es el que grabó el disco, que es un guitarrista con un gusto musical espectacular. La verdad que es de los mejores guitarristas con los que he tenido el gusto de trabajar. Y luego invitamos a Andrés Quirón. Andrés Quirón es un mega guitarrista también. Él ahorita está como guitarrista líder de Fortuna Fugaz. Ahí está con Adrián trabajando el proyecto. Y él fue el segundo, ¿verdad? Él fue el que ya tomó el lugar de Valdemar, ¿verdad? Porque Valdemar, hay oportunidades personales, pues ya no pudo seguir en el proyecto. Entonces nosotros decidimos continuarlo con Andrés. No, sí, yo recuerdo esos ensayos. Y me quedaba observando al guitarrista y decía, ¿qué pasó, joder? ¿Y cómo aprendió? ¿Quién le enseñó? Porque cómo suena. Pues fíjate que la historia de Valdemar es bien interesante porque él es muy buen amigo de Edras Ramos. Edras, el guitarrista de Box Day. ¿O el hijo? Del hijo. El hijo. Ajá, del hijo. Que ahorita el chavo está en grandes ligas, ya en Estados Unidos, trabajando, inclusive creo que tiene algún tipo de patrocinio con los instrumentos de Avasi Concepts, que es la línea de Tosin Avasi, que es de Animals as Leaders. Aquí él está trabajando unos proyectazos en Estados Unidos. Pero cuando estaba acá en Guate, Valdemar fue como de esa escuela, de la escuela de Era Ramos. No, excelente. Sí, porque aprendió bastante y manejaba muy bien la técnica también. Sí, súper bien. Buenísimo. ¿Qué dicen si escuchamos algo de la banda Lega? Por favor. Okay. Adelante. Creo que les pido paciencia porque son rolas largas. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. No te preocupes, aquí las aceleramos, man. Adelantar a la parte buena, dice Blanco. Okay. Sí. Solamente un comentario de Salo, dice: saludos a todos y gracias por compartir sus conocimientos. Mil gracias. Me gustaría nos hiciera recomendaciones de su trabajo para poderlo escuchar. ¿Nos contestas después de la rola, Bobby? Perfecto. Vamos con Monster.
because inside of me the anger is rising. Don't try to change me, or you will die. Just give me one reason to realize. Súper sonido, me encanta. El bajo. Escuchemos el bajo, escuchemos el bajo. You can't stop me. Please do not lie. Excelente, Bobby. Saludos, por ahí también está conectado Centeno. Por ahí está ahí viendo el en vivo también. Saludos para Carlos Centeno también. El maestro. Adelante, Blanco. Pierre se tuvo que retirar, algo pasó, pero ya va a regresar en unos minutos. Ok, no, escuchando la línea del bajo, pues suena riquísimo, ¿eh? Suena riquísimo. Me la estoy imaginando en el puro heavy metal, cómo sonaría un bajo. Oh, fantástico, pues porque la línea de los bajistas de heavy metal no tiene eso, suenan distintos, suenan diferentes, ¿va? Yo no lo logré conseguir con el Wolfie, no pude, porque él no me entendía el concepto de lo que yo quería en el bajista. Por ejemplo, un sonido tan profundo como el que usaba Grand Funk Railroad, ese sonido, porque no tenemos otra guitarra, nunca me entendió como quería yo el bajo. Con el otro bajista, David Franco, más o menos, porque tenía un Fender también de bajo, y más o menos íbamos en esa línea. Ahora pues estamos reiniciando, pero qué rico suena la línea del bajo. Te felicito. Riquísimo. Buena onda, mira, y qué curioso que me mencionaste Grand Funk. Grand Funk es una de mis bandas favoritas. De hecho, la escucho mucho con mi papá. A mi papá le gusta mucho esa banda. Escuchamos el disco Closer to Home. No, es de mis favoritos de ellos. Buenísima. No, pues eso es lo que estamos, y estamos en proceso de buscar nosotros como banda un bajista que reúna esas condiciones para lo que estábamos haciendo, que es grabar más material. Entonces ahora, después de este 2, que ayer tuviste concierto con Edge of Insanity, me decís que fue un éxito en ese Delirio, ese lugar donde tocaron. Felicitaciones, espero que sigan cosechando más éxitos. Tiene la presentación el 2 en Honduras. También de mi parte les deseo toda la buena vibra y que puedan representarnos en Alemania. Ahora pregunto yo, ¿qué pasa si ganas te vas al Wacken? ¿Qué conseguís con eso a nivel guatemalteco o a nivel centroamericano? ¿Qué conseguís? Bueno, concretamente la oportunidad de ser parte del line-up del Wacken Open Air a celebrarse en Alemania este año. Ajá. Es decir, el Wacken es un concierto, un festival bien interesante porque hace eliminatorias regionales y por país, dependiendo del tamaño del país, hacen eliminatorias. Entiendo que más de una si el país es muy grande, pero por ejemplo en Centroamérica se hace una batalla centroamericana, es decir, al año una banda de Centroamérica es elegida para representar a la región en este festival. Entonces, realmente lo que se gana es ese espacio, ¿verdad? Claro, lleva implícito muchísimo más atrás, ¿verdad? Que es una inversión pues, bastante grande, ¿verdad? Porque realmente, como lo hablábamos, no hay ningún tipo de apoyo económico. No hay ningún patrocinio para, si lo ganaran para ir a Alemania, ustedes tienen que costear todo. Sí, y eso es parte del tema cuando te decía que contento por haber ganado, pero preocupado porque hay mucho por hacer. Tenemos que empezar a ver eso, ¿verdad? Porque eso les decía yo a aquellos, ¿verdad? Antes de entrar, les decía, miren, muchachos, están conscientes que pues creo que tenemos el nivel como para poder competir, ¿verdad? Entonces hay que empezar a ver esto como una realidad. Entonces sí, definitivamente, pues como te digo, el espacio es lo que se gana, pero pues obviamente tenés que autofinanciarte vos toda la... Igual aquí en esta Honduras. Participación en Honduras es financiado también por ustedes mismos, ¿verdad? Sí, ahí nos vamos a ir en nuestro carro, no tenemos todavía ni idea dónde vamos a quedar, ahí vamos un poquito ahí vamos resolviendo poco a poco, ahí siempre con el apoyo de Laurenti, ¿verdad? Que Laurenti es el que organiza esto, así que muchísimas gracias a aquel por dar el espacio, ¿verdad? Para que pudiéramos
participar a todas las bandas, ¿verdad? De hecho, el año pasado fue primera vez en la historia que una banda guatemalteca ganó el concurso centroamericano. Estos chavos de Piojos, ellos son los que ganaron localmente y luego en Centroamérica también, y fueron a representar a Guate, y fue bien bonito porque el concierto se transmite por medio de streaming a nivel mundial, creo que es en YouTube, si no mal recuerdo. Y yo vi la presentación de ese ojo, pues, y los hacen un escenario monstruo, soñado. Monstruo, pues, soñado. Por ahí tenemos un saludo de Dora Escalante, que siempre nos ha acompañado en todas estas temporadas, y gracias a todos los amigos y a los nuevos estudiantes, porque en cada temporada se nos unen más y más y más. Bobby, dice Dora, gracias por contarnos tus experiencias y por crear música tan profunda con excelentes sonidos. Gracias. Ahora, llega el momento en el que vos le vas a dejar una tarea a los estudiantes. ¿Ya pensaste qué querés preguntarles que te lo resuman en 1 minuto de un video? Fíjate que me resonó mucho tu pregunta, Black, de si a través de música instrumental creen que es posible poder transmitir conceptos. Me gustaría saber la opinión de los estudiantes, si realmente lo ven posible. ¿Será que las notas de una guitarra simplemente son notas o llevan un mensaje implícito? ¿Verdad? Yo creo que cuando escuchas solos icónicos, no sé, algo de David Gilmour, por ejemplo, de Pink Floyd, creo que te está diciendo algo más que, ¿verdad? Más que solo la música, ¿verdad? Creo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar, por ejemplo, a Carlos Santana, obviamente lo que hizo un poquito más atrás, porque Santana tiene la particularidad de que Santana toca una nota, sea la que sea, y ya sabes que es él. O sea, él, por supuesto, sí. Correcto, ¿sabes? Identificas al segundo. Lo identificas al segundo, que es Carlos Santana trabajando. Entonces, y Santana, pues por mucho tiempo también tuvo ese su rollo, siempre tuvo cantantes, pues, pero sí tenía rolas instrumentales más, cuando estaban en la época de Woodstock y todo ese rollo, ¿verdad? Samba y esas rolas. Europa. Exacto. Flor de Luna. Flor de Luna, Samba Patín, Mujer de Magia Negra, etcétera. Entonces me gustaría saber realmente si ustedes creen que a través de música instrumental, esta música instrumental puede llegar a ser conceptual o no. Repetirles la pregunta a los estudiantes, por favor. Así con trocitos 1, plasticina 2 y piecitos 3, por favor. ¿Creen ustedes que a través de la música instrumental se pueden transmitir conceptos? Excelente. Tienen 1 minuto en su video. Hoy se pasa, pues no importa. Es una buena pregunta. Buena. Buenísimo. Interesante. Bueno, para ir avanzando, ya estamos llegando casi al final. Nos falta escuchar la banda donde también Bobby está. Bobby Insanity. Correcto. Claro. Participando. Entonces, vamos con este video, este fragmento, y regresamos ya para la despedida. Ok, vamos. Excelente. A thorn in the quicksand, a pendulum, selling fate's at hand. Disappointment is unfixable, blaming self-inflicted pain. This is not enough.
tremendo también, tremendo. Sí. La vocalista al inicio tiene una gran influencia de Ginger. Yo creo que la banda en sí tiene una influencia de Ginger, es una de las bandas que más nos gustan, obviamente. Definitivamente es que Ginger, pues. Entonces, pero está muy buena. Aunque ella, te cuento un poco, viene más de la línea de la Cuna Coil. Ajá. A ella le gusta mucho el trabajo de esta chava Scadia, ¿verdad? Que es una de sus mayores influencias. Pero sí, definitivamente Ginger es una banda que nos gusta mucho en nuestro país. No, buenísima. Y para los que no han escuchado, pues escuchen más a Age of Insanity. Asistan a sus conciertos y a sus propuestas. Nacido en Guatemala, hecho por guatemaltecos para guatemaltecos como nosotros. Entonces, si entre nosotros no nos apoyamos, pues qué chingados nos va a apoyar, ¿va? Entonces, escuchen a Age of Insanity, escuchen a Lega, y repitiendo la pregunta, por favor, Bobby. Perdón, nuevamente, por favor. Es que conozco a los estudiantes y no le entendí la pregunta. ¿Creen ustedes que a través de música instrumental se pueden transmitir conceptos y emociones? Perfecto. Flaco y Bobby, ¿saben qué me encanta a mí de esto? Porque, en el caso de Bobby, y te lo voy a decir de esta forma, Bobby, me encanta que tengas esa amplitud musical. Desde escuchar a Santana, de escuchar a Genesis, a Phil Collins, a esa dorada época de los 80. Porque hay amigos, hay compañeros, hay personas que se estancan en un solo género musical, pero no, es amplitud, es saber escuchar. Y eso me encantó hoy de tu persona, que estás dedicado a un género específico, pero también las raíces y tu historia viene desde muchos años atrás. Es que mira, Juan Pablo, yo lo he comentado siempre y he dicho, el músico que no tiene un gran background no puede ser un buen músico, porque tiene que conocer todo, el bagaje de dónde viene, cómo va, dónde está ahora. Pero si solo cree que esto surgió porque empezó en el 2000, no sabe nada, no conoce nada de él. Entonces, aquel tiene un gran bagaje musical. Lo platicaba, me recuerdo cuando llegaban allá al ensayadero con el grupo de Sumato. Yo me recuerdo que yo te había puesto y te había dicho, mira, escucha esta de Mahavishnu, Mahavishnu Orchestra. Sí, ¿te acordás? Entonces, compartíamos muchos conceptos y yo desde ese momento me di cuenta de la amplitud musical que vos manejabas, ¿no? Y eso queda patentado en lo que haces como instrumentista y como creador. Sí, yo creo que, yo también respeto a la gente que le gusta el black metal y solo toca black metal y solo escucha black metal. Creo que también es un rollo, ¿verdad? Yo no estoy en contra de las personas, ¿verdad? Que se dedican a un género, pero en mi experiencia personal, yo he encontrado la riqueza en la diversidad, ¿verdad? De los géneros y la verdad es que pues también, obviamente no me dedico profesionalmente a la música como yo quisiera hacerlo, pero yo sí tengo un gusto por la producción musical. Si por ahí está Centeno, la verdad es que trabajar con Carlos Centeno es realmente una experiencia de aprendizaje continua. Aquel es una persona que sabe muchísimo de estos temas, entonces yo, por ejemplo, en la banda de Age of Insanity, tal vez soy el que tiene más interés en esa parte de cómo hacer sonar a la banda integralmente y todo, pero a mí, por ejemplo, me ha servido mucho para poder abordar mis líneas de bajo, el escuchar música que no sea necesariamente del género que voy a componer, ¿verdad? Claro. Porque, como te digo, yo a veces cuando me quiero relajar un poco, toco rolas de The Police, por ejemplo, ¿verdad? Y me encanta el trabajo de Sting. Me gusta mucho el trabajo de Peter Gabriel, de ahí está Tony Levin, por ejemplo. Entonces, Gary Moore. Sí, o sea, toda la gente, como te digo, de esa época, me gusta muchísimo el trabajo del bajista de Led Zeppelin también, ¿verdad? De John Paul Jones. John Paul Jones. ¿Verdad? Ajá, entonces, sí, a mí me encanta escuchar música porque creo que el escuchar esa música te da más vocabulario musical,
sin que eso signifique necesariamente que estudiar no sea necesario, ¿verdad? Yo sí considero que la parte técnica y académica es muy importante. De hecho, yo siento que yo tengo una deuda en ese tema. Me gustaría poder estudiar un poco más de teoría y todo como para poder enriquecer aún más el vocabulario, pero sí, definitivamente el escuchar muchos tipos de música y el poderlos apreciar. A mí, por ejemplo, yo disfruto inclusive algunas rolas de pop de esas de los, por ejemplo, de los 90s, ¿verdad? No sé, ayer estuvimos en un concierto de la era MTV, se llamaba, y ahí andaba cantando yo una canción de Britney Spears, por ejemplo, ¿verdad? Y uno dice, no, pues qué poco true, qué poco metalero. Y, a mí me encanta esa música, me gusta mucho. Crecimos escuchando eso, Bobby. Crecimos escuchando. Y la madurez musical me ha llevado a apreciar detrás de esas canciones. Hay mucho arte, hay mucha cabeza metida en esos géneros también. El pop, pues al final por eso es que es popular, ¿verdad? Porque tiene algo y explotan ese algo, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente creo que el estar abierto a escuchar muchos tipos de música te da mucha más riqueza y vocabulario musical en mi opinión. Definitivamente. Bueno, Blanco, hemos llegado al final de la segunda clase. Quiero agradecerte, Bobby, tu presencia. Desde el momento que Blanco te contactó, dijiste sí para este proyecto. Igual también agradecerte a Blanco, a Pierre se nos tuvo que retirar, tuvo un inconveniente y no se podía quedar. Entonces, vamos con las palabras de despedida, Blanco, por favor. De ahí dejamos el último a Bobby. Primero que nada, gracias a la Universidad de San Carlos, a la Magíster por darnos la oportunidad de estar nuevamente en esta cuarta temporada de la historia y la evolución del rock. En especial a Juan Pablo por ser el operador de todo este desmadre, a Pierre Historias de la Música. Gracias, Bobby, por aceptar mi invitación, que vos sabes que yo no te digo Bobby, yo te digo mi licenciado, ¿va? Es como yo te hablo de antes, ¿va? Pero te lo agradezco. Te agradezco muchísimo tu participación, tu buena voluntad de aceptar estar con nosotros aquí y en lo que podamos servirte la historia y la evolución del rock y las diferentes páginas que todos manejamos, estamos a tu orden. Muchas gracias. Y a todos ustedes que se conectaron, ya saben la tarea, la esperamos. Y recuérdate, el día de mañana a partir de las 8, yo voy a estar dando la explicación completa de ¿cómo fue que yo hice esa letra? ¿Qué quiere decir y hacia dónde me dirigía en ese momento? ¿Y qué pienso ahora de lo que hice? Eso lo puedes ver en Facebook, Blanco González Arévalo, mañana a las 20 horas. Así que como es mi estilo, gracias a todos, ya nos vimos, ya nos vemos, ya nos vamos. Chao, mi chao, soy Guantán. A la pista, baby. Adelante, Bobby, por favor, sus palabras, por favor. Bueno, también quería darle las gracias a la Universidad de San Carlos. La verdad que la USAC tiene un lugar muy especial en mi corazón. Es la universidad que mi abuelo fue una persona muy activa dentro de la Universidad de San Carlos. De hecho, estuvo en la carrera para ser rector de la universidad en los 90s. Tristán Melendrera Soto, ¿verdad? Que en paz descanse, mi abuelo, muy activo en el tema político, muy activo en querer convertir a la Universidad de San Carlos en lo que él tenía conceptualizado en su mente, ¿verdad? Preparado en Bulgaria y todo ese tema, ya saben, con la connotación de la U. Así que yo le guardo mucho cariño a la San Carlos porque fue la casa de mi abuelo por muchos años, toda su vida. Les doy las gracias a ustedes, ¿verdad? También por la invitación, Blanco, buena onda. También mi doc, ¿verdad? Es un gusto volver a platicar con vos otra vez así largo y tendido, ya llevábamos años de no hacerlo. Juan Pablo, muchísimo gusto conocerte y poder platicar con vos. Muy admirable la labor que están haciendo de poder compartir esto con las generaciones y los estudiantes. Yo creo que estos espacios y estos conversatorios que son bien importantes para podernos enriquecer mutuamente. Creo que, como les dije yo desde el inicio, yo venía con la mente abierta y con ganas de aprender también de ustedes y de las preguntas. Eran algunas preguntas así bien complejas, ¿verdad? Cuando te agarran así en seco, ¿verdad? Pero ahí tratamos de hacer lo mejor posible, de compartirles mi experiencia y conocimientos del tema. Me falta mucho por aprender, pero en eso estamos, ¿verdad? En el camino y gracias a los alumnos, ¿verdad? Por su atención, por prestarnos sus oídos y sus ojos un rato y ponernos atención y pues al rato, Blanco, me compartís unas preguntas, las respuestas de los alumnos
respecto a la por pregunta, supuesto, por supuesto. solo por por supuesto. curiosidad y saber, Por ¿verdad? supuesto. Porque al final esa es una pregunta tan compleja que no sé si va a tener una respuesta correcta, ¿verdad? O sea, o todas van a ser correctas, o no sé, ¿verdad? Al final es muy amplia en ese sentido, ¿verdad? Creo que ni yo sé la respuesta ahorita, pero buenísima onda que se tomen el tiempo de profundizar un poco y ver hacia adentro, ¿verdad? Tratar de llegar a la conclusión. Excelente. Solo me voy a despedir ahí, por ahí los alumnos dicen 1000 gracias por los conocimientos. Todos están ahí compartiendo y todos están muy, muy contentos que hoy una clase excepcional. Entonces, para despedirnos, me quiero despedir con este breve mensaje que al final así llegamos hoy a la segunda clase, donde el rock no solo son acordes, es historia, el rock es lucha, el rock es identidad. Y también hoy escuchamos, hoy analizamos, pero sobre todo, queridos estudiantes y amigos, entendimos que el rock en Guatemala no es copia, es creación, es resistencia, es voz propia. Gracias, Bobby. Gracias a Bobby Melén, que por recordarnos que los escenarios no solo es un lugar, sino es una forma de vida. De ustedes, queridos alumnos, sigan investigando, sigan cuestionando, que eso es importantísimo, porque el rock no se aprende de memoria, el rock se vive, se siente y se defiende. Señores, esto fue la segunda clase. 1000 gracias, hasta una próxima. 1000 gracias, Bobby. Nos vamos. Órale, buena onda, muchachos. Sí.